Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí todo listo para continuar con la serie sobre el Nuevo Testamento. Con usted, Alberto Ovalle. Una vez más, estudiante del Instituto Bíblico del Aire, le invitamos a estudiar la epístola más profunda de Pablo, su carta a los Efesios. Ya hemos visto algo del trasfondo y alguna información introductoria para poner en perspectiva el libro en nuestra última lección. Y habiendo establecido esa perspectiva y habiendo visto el propósito del libro, el cual es mostrarle a la Iglesia de Cristo quiénes y qué se supone que deben ser en este mundo, así como también mostrarle que es posible vivir en la dimensión celestial en Cristo y en ese lugar celestial. Tenemos de Cristo todo lo que necesitamos en equipo espiritual para hacer lo que debemos ser como iglesia en este mundo. Al ver esta carta de Pablo como su obra maestra sobre la iglesia, entonces nuestra exhortación es, habiendo leído seriamente esta carta, no juegue a la iglesia, no busque el método institucional en la iglesia, lo que es jugar a la iglesia. Es importante que estudiemos esta carta a los Efesios buscando qué es lo que la iglesia debe ser. Ya dijimos que en esta carta hay 3 capítulos de enseñanza y 3 capítulos de aplicación. Pero al llegar al contenido de la carta nos gustaría darle un bosquejo muy sencillo que tiene 7 puntos, y esto puede darle una visión de lo que el contenido del libro es, el cual, como ya hemos dicho, es muy profundo. En primer lugar, le exhortamos a hacer algo de reflexión. Al leer la carta de Pablo a los Efesios, reflexionemos sobre lo que él dice sobre los lugares celestiales. Él dice que en los lugares celestiales tenemos todas las bendiciones espirituales que necesitamos para vivir la vida cristiana. Él dice que Cristo está existiendo realmente en esta dimensión espiritual y que es posible que usted exista allí, con Él. Él dice que por medio de la iglesia, la sabiduría de Dios es manifestada o revelada a los principados y potestades espirituales en la dimensión espiritual, que son, por supuesto, malvados. Todo lo que es espiritual no es del Espíritu Santo. Esto es muy importante de tomar en cuenta. Y todo lo que existe en esa dimensión espiritual no es bueno. Dimensión espiritual significa el mundo de los espíritus, el mundo invisible de los espíritus. Todo lo que es espiritual no es bueno y todo lo que es espiritual no es del Espíritu Santo. Así que Pablo nos dice en esta profunda carta que estaba en el plan de Dios que la iglesia viviendo en esta dimensión espiritual en Cristo fuera un testigo para todos esos poderes espirituales en el mundo invisible que son ejércitos de maldad y poderes de las tinieblas. Es muy interesante lo que él nos dice en el versículo 12 del capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla es espiritual, y Dios quiso que el creyente en Cristo en la dimensión espiritual fuera un testigo porque Él puede vencer a esos poderes malos, poderes de las tinieblas que existen en el mundo espiritual. Al reflexionar un poco en los capítulos introductorios de esta carta, piensa en lo que Pablo dice sobre la soberanía de Dios. Hay algunos pasajes bastante fuertes en esta carta sobre la soberanía de Dios, sobre la elección que hizo Dios de nosotros antes de la fundación del mundo. Si usted estudia esta enseñanza, note esta perspectiva.
Lo que él está diciendo es que en la mente de Dios estaba, desde que el tiempo comenzara, que debía haber una iglesia y que esta iglesia de personas llamadas debía ser llamada para vivir como Cristo y vivir vidas santas para ser testigos ante este mundo, y para eso fue que usted fue escogido antes de la fundación del mundo. Note también lo que él dice en el primer capítulo sobre el proceso de la salvación. Él dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Esa es una hermosa figura allí en el capítulo 1, versículos 13 al 14, del proceso de la salvación. Usted oye el Evangelio, lo cree, usted es sellado con el Espíritu Santo, y esa es la manera de Dios decir, esta es mi posesión. Él pone su sello, el sello del Espíritu Santo sobre nosotros, y eso nos garantiza que vamos a llegar a nuestro destino, el cual es el cielo. Otra cosa sobre la cual les exhortamos a reflexionar en esta carta son las oraciones de Pablo. Pablo hace dos magníficas oraciones en esta carta. Primero, fíjese que Pablo tenía una lista de oración. Él era un gran guerrero en la oración de intercesión y él oraba por otras personas. Si usted pasea por sus epístolas y cada vez que él le dice a alguien, oro por ti sin cesar, anote ese nombre. Y de sus cartas usted sacará una lista de oración de Pablo que seguramente era bastante larga. Y usted solo podrá conseguir lo que él menciona en sus cartas inspiradas. Es bueno de aquí sacar una interesante pregunta. ¿Por cuántas personas ora usted regularmente? Fíjese que en su lista de oración, o en la mía probablemente, tenemos personas que quizás son alcohólicos, o que están enfermos, o que están divorciados, o que tienen este u otro problema. Ese es el tipo de personas que metemos en nuestra lista de oración. Están enfermos, pero la lista de oración de Pablo no era así. ¿Calificaría usted para estar en la lista de oración de Pablo? Él dice esto en sus oraciones. Porque he oído de tu fe en el Señor Jesucristo y de tu amor hacia los santos. No ceso de dar gracias por ti, recordándote en mis oraciones. Fíjese la manera en cómo uno entraba en la lista de oración de Pablo. Cuando él oía que realmente usted tenía fe y mostraba la evidencia de esa fe, cuando él veía la evidencia de salvación en usted, o que usted mostraba evidencias de estar verdaderamente involucrado en la palabra de Jesucristo en este mundo, él decía que al oír eso, usted entraba en su lista de oración y que oraba sin cesar por usted. ¿No es eso interesante, estudiante del Instituto Bíblico del Aire? Nosotros oramos por los perdedores, pero Pablo oraba por los ganadores espiritualmente hablando. Él pasaba su tiempo orando por ganadores, personas que él sabía iban a ser ganadores por Jesús. Otra cosa en la que debemos fijarnos en estas oraciones de Pablo es en cómo él oraba por estas personas. ¿Cuáles eran las peticiones de Pablo? Generalmente nosotros oramos para que las personas sanen de su enfermedad o que puedan vencer el alcoholismo o cualquier otro que sea su problema. Pero las peticiones de Pablo eran así, note las palabras. ¿Para qué? Estas introducen sus peticiones, él decía, recordándoles en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, pueda darles un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que él quería para ellos, que les fuera dado un espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, y que los ojos de su entendimiento se iluminaran. Esa es una oración que tiene todo maestro. Pablo oraba para que ellos pudieran conocer cuál era la esperanza a la cual habían sido llamados y la inmensurable grandeza de su poder, el cual está disponible para usted. Esta es la oración de Pablo por esta gente. Haga una reflexión sobre estas oraciones de Pablo y usted será bendecido grandemente al hacerlo. Luego note en los primeros capítulos de la carta cómo él les dice que recuerden. La palabra clave en los capítulos 1 al 3 es recuerden.
Pablo ya les había enseñado mucho, así que lo que tenía que decirles era que recordaran. Él les decía, recuerden, ustedes estaban muertos espiritualmente. Según Jesús y Pablo, todos no están realmente vivos. Según Jesús y Pablo, estar vivo significa más que tener los signos vitales, como presión sanguínea, pulso y ondas cerebrales. Un hombre vino una vez a Jesús y le dijo, «Te seguiré después que entierre a mi padre. Tengo una obligación con mi padre. Cuando él muera, te seguiré». Y Jesús le dijo algo muy duro. «Tu padre ya está muerto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme ahora». ¿No es algo muy severo esto? Tu padre ya está muerto, y todos esos muertos pueden enterrarlo a él. Bien, según Pablo, estos efesios antes de que él llegara a Éfeso, en su segundo y tercer viajes misioneros, estaban muertos espiritualmente. Él les dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe del poder del aire, esa es una descripción de Satanás. Pablo les dice, recuerden, ustedes estaban controlados por él, una vez vivían en las pasiones de la carne también, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recuerden eso. ¿Puede usted recordar, estudiante del Instituto Bíblico del Aire, lo que era antes de venir a Cristo y lo que es ahora? Debemos recordar el pasado no para revivirlo y para rebuscar en él o para tener una conciencia culpable constantemente, sino para mirar la diferencia entre lo que éramos y lo que somos ahora. Este es el enfoque de Pablo en estos primeros capítulos de su carta a los Efesios. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.